Eh, hagamos una prueba. ¿Me escuchan? Pónganme un mensajito si se escucha. ¿Aló? ¿Me escuchan? Perfecto, se escucha. Muy bien. Vamos a comenzar entonces esta transmisión. Quisiera agradecerle al Camposanto Parque del Recuerdo por esta invitación para conversar con ustedes, para compartir juntos una experiencia tan difícil como es la enfermedad y la muerte. Sé que muchos de ustedes están ansiosos e incluso impacientes por ver a sus familiares que acaban de fallecer y los comprendo perfectamente porque en medio de esta pandemia, pues la impotencia de no poder estar ahí, de no poder visitar el parque, eh, sí, es muy difícil. Lo mismo sucede en mi parroquia, que no podemos abrir todavía. Yo estoy en Chile y, y mucha gente quisiera entrar a la iglesia, quisiera rezar, quisiera comulgar y, y hasta ahora no hemos podido abrir. Eh, que todo sea para el bien de todos y pongamos en las manos de Dios todo este tiempo. En mi conferencia voy a hablar un poco de eso, de qué significa visitar a nuestros seres queridos en el cementerio. Bueno, intentemos hablar desde la experiencia de Jesús. Pongámonos en los pies de Jesús y según el Evangelio vamos a ver cómo vivía él el entorno de la enfermedad y de la muerte. Obviamente, tanto la enfermedad como la muerte son un mal, no son un bien, es un mal porque los seres humanos fuimos creados para ser inmortales, no para morir. Recordemos que en el Génesis, Adán y Eva, cuando fueron creados para poblar la tierra y vivir para siempre. Sin embargo, pues el darle la espalda a Dios y el querer vivir creyendo que ellos podían ganarse esa vida eterna por sus propios medios, creer que sin Dios iban a poder ser felices, fue lo que destruyó todo. Y Dios les puso una prueba muy, muy fuerte al expulsarlos del paraíso y quedando en una situación de fragilidad y de muerte inevitable. Sin embargo, originalmente los seres humanos estamos hechos para la eternidad. Y Jesús lo sabía muy bien. Si es el Hijo de Dios, si es Dios hecho hombre, Jesús sabía perfectamente que nadie quería enfermarse y nadie quería morir. Vamos a poner algunos ejemplos de los evangelios. Miremos qué sentía Jesús cuando veía a un enfermo. Pensemos, por ejemplo, cuando vio a este hombre paralítico
de nacimiento que nunca había podido levantarse. ¿Qué pudo haber sentido Jesús para decirle, amigo, ponte de pie, toma tu camilla y anda? Son palabras que solo Jesús podía decir, pero brotaban de la misericordia de ver a un pobre hombre postrado ahí muchos años. Pensemos, por ejemplo, en este hombre ciego de nacimiento. Para los judíos, nacer sin poder ver era un castigo divino, heredado del pecado de los padres, y por eso había nacido ciego. Imagínense. Y le preguntan a Jesús, Jesús, ¿por qué este hombre es ciego? ¿De quién fue la culpa? ¿De sus padres o de él que pecó? Y Jesús respondió, no es culpa ni de sus padres ni de él. Eso nos da una clave. Eso nos da una clave. La enfermedad o la muerte no son un castigo divino. No es fruto de nuestro pecado. Y eso tenemos que sacarlo de nuestra cabeza. No podemos decir que me enfermé porque hice algo malo. O murió mi ser querido porque hicimos algo mal, porque pecamos, porque no estamos cerca de Dios. No, esa no es la lógica de Dios. Dios no quiere la muerte de nadie, sino la vida. Dios es un Dios de la vida. Por eso Jesús, aquí en la tierra, daba vida, transmitía vida a través de sus palabras y de sus obras. Pensemos en esa mujer del Evangelio que llevaba 12 años con hemorragias, 12 años con hemorragias, había ido a todos los doctores, a los más famosos doctores de la zona de ese tiempo, y ninguno pudo curarla. Imagínense esa pobre mujer. Y ella, perdón que se cortó, esperen un segundito. Imagínense esta pobre mujer todo lo que sufría. Y ella escucha que está pasando Jesús, no lo conoce, pero ha escuchado de él y ha escuchado de sus milagros. Y ella piensa, si yo logro tocarlo, aunque sea el borde de su manto, yo sé que me voy a curar. Y así sucedió. Esa mujer se escabulló entre la gente, solamente tocó el manto de Jesús, ni siquiera Jesús, el manto de Jesús, e inmediatamente quedó curada. Es decir, de Jesús emanaba la vida, de Jesús emanaba la salvación, la felicidad de la gente. Debió haber sido hermoso caminar junto a Jesús. Hablemos de algunos pasajes donde Jesús se encuentra con personas que acababan de fallecer. Pensemos en algunos ejemplos también del Evangelio. Acaba de morir un joven, hijo de una señora viuda, hijo único además. Imagínense el drama de esta mujer que había perdido todo en su hijo. Su hijo era su todo. Jesús ve que va pasando la gente con el féretro. En esa época pues no habían carrozas, no iban en carro, lo llevaban siempre pues en los hombros.
Y Jesús, que no tiene nada que ver con esa familia, con esas personas, se acerca y se compadece de esa mujer, de esa viuda que perdió a su hijo. Entonces se acerca sin decir nada y toca al muchacho, y el muchacho revive, se levanta. Nadie había llamado a Jesús, fue iniciativa propia. Ahí podemos saber cómo el corazón de Jesús se compadece ante la muerte y se compadece también de los desgarros. Y ese desgarro que produce la muerte es natural, es como la resistencia que todos tenemos a morir o a ver morir a quienes amamos. Hay una resistencia porque, repito, la muerte no es algo natural en el ser humano original. Por eso hay una resistencia a la muerte, porque fuimos creados para la vida. Pensemos en el jefe de la sinagoga, de una de las sinagogas de la época de Jesús, cuya pequeña, imagínense de 11 años, de 12 años, está enferma a punto de morir. Este hombre no sabe a quién acudir, no sabe a quién acudir, y sale corriendo a buscar a Jesús. Y corre hasta que lo encuentra y le dice: Jesús, mi hija está muriendo. En ese instante le avisan que acaba de morir la niña. Este hombre, jefe de la sinagoga, llamado Jairo, ya impotente, no sabe qué hacer, ya está frente a Jesús, y Jesús le dice: la niña no está muerta, está durmiendo. La gente se queda desconcertada y Jesús dice: vamos donde está la niña. Van a la casa y Jesús nuevamente se compadece de este hombre. Me lo imagino en lágrimas, desolado, devastado por ver morir a su pequeña. Y Jesús dice unas palabras: Talita cum, yo te digo, hija, levántate. Y la niña se levanta. Estos ejemplos nos ayudan a entender la voluntad de Dios, la voluntad de la vida, el valorar nuestra vida como algo que Dios quiere. La enfermedad y la muerte vinieron después del pecado original y es algo ya inevitable. Sabemos que es inevitable y Jesús también lo sabía. Él mismo sabía que iba a morir. Jesús sabía que iba a morir. Pero Jesús sabía que su muerte iba a cambiar el destino de la humanidad. Porque antes de Jesús, todos los que morían quedaban como en un estado de adormecimiento. Su alma quedaba como en un lugar de espera, de soledad, un lugar de oscuridad, como esperando que suceda algo. ¿Y qué estaba esperando toda la gente que murió antes de Jesús? Que llegara Jesús. Por eso cuando rezamos el credo en la Eucaristía, decimos: y descendió, después de morir Jesús, descendió, dice, a los infiernos. Pero la Iglesia entiende ese descendimiento como
al lugar donde estaban esperando todos los que murieron antes de nacer Jesús. Por lo tanto, Jesús transforma ese estado de espera oscura, dramática, en un estado de resurrección. Y esa es la gran novedad del cristiano. Nosotros, ¿por qué tenemos esperanza? Porque sabemos que la resurrección existe, porque sabemos que no nos quedamos debajo de la tierra, porque sabemos que no nos quedamos en un nicho. Ahí queda nuestro cuerpo, pero en el instante de nuestra muerte, el alma se eleva inmediatamente al encuentro con Jesús. Por eso, si bien yo entiendo que ustedes quieren ir y ver dónde está su familiar, visitarlo, entre comillas, sabemos bien que ahí solamente está el cuerpo. Pero es lo más palpable que tenemos. Es lo más palpable que tenemos, saber que ahí está su cuerpo. Pero la fe nos dice que él o ella ya no están ahí. Ya no están ahí. Están con Jesús. Están con Jesús. Por eso, a pesar de que no podemos hacer nada más que ir, estar ahí, visitar, hablar, desahogarnos, llorar, lo hacemos más por nosotros, no tanto por la persona que ha fallecido, sino por nosotros, porque necesitamos palpar y convencernos de que se cerró un ciclo, de que se cerró un ciclo en la vida de ese ser querido. Pero es un ciclo que tiene continuidad con una vida mejor, con una vida plena, con una vida feliz, con una vida donde ya no hay enfermedad, donde ya no hay tristeza, donde ya no hay lágrimas, donde no hay dolor. Entonces, los tristes somos nosotros que estamos aquí, que seguimos aquí, pero nuestros familiares no. Nuestros familiares difuntos no están tristes. Es más, me atrevería a pensar que no quisieran que estemos tristes. Quisieran que estemos contentos porque ellos están bien. Pero eso no es fácil, lo sé. El mismo Jesús se entristeció cuando murió su amigo Lázaro. Y este caso es muy misterioso. Lo voy a repasar y voy a resaltar algunos elementos. Resulta que Lázaro, Marta y María, que vivían en la ciudad de Betania, eran muy amigos de Jesús. Era como donde Jesús pasaba vacaciones, por poner un ejemplo. Era cuando Jesús quería descansar, se iba donde ellos. Dormía ahí, estaba tranquilo. Eran como sus amigos del alma. Resulta que seguramente los había visitado muchísimas veces durante su vida. Y en un momento que Jesús estaba predicando, le dicen: tu amigo Lázaro está muy enfermo. Está muy enfermo. Los apóstoles, obviamente, saben la amistad de Jesús con Lázaro y le dicen: vamos. Y Jesús dice: no, todavía no es el momento de ir. Qué extraña reacción de Jesús. Cualquiera saldría corriendo rápidamente a ver a su amigo. Pero Jesús quería mostrar algo y se quedó 3 días quieto sin ir donde su amigo. Al 4.º día va y salen Marta y María desesperadas, angustiadas,
Pero Jesús, si hubieras estado aquí, nuestro hermano no habría muerto. ¿Por qué no estuviste aquí? Miren qué interesante el reclamo que le hacen. El reclamo que le hacen. ¿Por qué no estuviste aquí? ¿Acaso no es ese el reclamo que le hacemos a Dios? ¿Por qué te llevaste a mi mamá? ¿Por qué te llevaste a mi papá? ¿Por qué te llevaste a mi hijo, a mi hija? ¿Por qué te los llevaste? Le echamos la culpa a Dios. Le echamos la culpa a Dios. Porque obviamente ¿a quién más? ¿A quién más le vamos a echar la culpa ante algo que humanamente ya no se puede hacer nada? ¿Por qué no estuviste aquí, Jesús? Y Jesús tiene un diálogo muy interesante con las dos, porque les dice, ¿tú crees en la resurrección? ¿Tú crees en la resurrección? Las está poniendo a prueba. ¿Por qué te desesperas? ¿Acaso no te he hablado de la resurrección? Y una de ellas dice, sí, yo sé que al final de los tiempos resucitaremos todos. Y Jesús le dice, no, yo soy la resurrección. Yo soy la resurrección. El que cree en mí nunca morirá. Y esa es la clave del pasaje, queridos amigos. La clave es que si nosotros creemos que Jesús es la resurrección, entonces la muerte se convierte solamente en un paso hacia esa vida que todos queremos vivir. Y por eso Jesús no curó a Lázaro, porque quería demostrar que Él era la resurrección. Lo dejó morir, lo dejó morir. Pero después, obviamente, compadecido, fue y se acercó a la tumba y empezó a llorar. Un dato hermoso de la Sagrada Escritura. Jesús, sabiendo que Él era la resurrección, que Él podía levantar a Lázaro de esa tumba, empieza a llorar. ¿Qué me lleva a pensar eso? Me lleva a pensar que el llanto es humano y es necesario. Si el mismo Jesús, sabiendo cómo eran las cosas, lloró ante su amigo, ¿por qué nosotros no vamos a llorar cuando se muere un ser querido? Lloremos, lloremos. Les voy a contar mi experiencia. Antes de ser sacerdote, murió mi padre. Hace 15 años murió mi padre. Y yo estaba lejos, estaba en otro país. Yo soy colombiano. Yo estaba en Lima. Y bueno, gracias a Dios pude visitarlo cuando estaba enfermo, pero ya tuve que regresar a Lima y en Lima me avisaron que había muerto mi padre. Entonces tomé el primer vuelo que pude y pude estar presente en su velorio y en su entierro. Cada uno reacciona distinto ante la muerte de su padre o de su madre, pero en ese momento yo estaba duro como una roca. Yo estaba interiormente así, así. No salió ni una lágrima de mis ojos. Quizás porque me sentía como el pilar de mi mamá, de mis hermanas. Yo soy el único hombre de los hermanos. Entonces yo sentía que yo tenía que ser el fuerte. Entonces yo me acerqué al hueco, yo
Yo vi cuando echaban la tierra. Yo estaba ahí, solo yo. Los demás estaban a 3 metros. Estaba duro por dentro, me estaba protegiendo del dolor. Y nos fuimos y no derramé ninguna lágrima. Después de 2 años, un día me desperté llorando a mares, a mares. Cuando ya había bajado la guardia, había dejado de defenderme del dolor, protegiéndome para no sufrir, lloré todo lo que no lloré el día del entierro de mi padre. Las lágrimas son un regalo de Dios. Las lágrimas son un regalo de Dios. Por eso yo sé que cuando consolamos a alguien le decimos, no llores, aquí estamos. Y está muy bien, pero no es malo llorar. El duelo implica llanto, llanto. Llora todo lo que quieras, llora todo lo que quieras, todo lo que necesites. Los duelos son distintos en cada persona. A veces cuando nuestra, uno de nuestros padres muere, por ejemplo mi papá, y, y la esposa está llorando y su duelo dura meses y sigue llorando, los hijos no saben qué hacer y le dicen, pero ya mamá, deja de llorar. No, no, déjenla llorar, déjenla llorar, aunque llore un año, porque es la única manera como podemos desahogar la pena y el dolor de nuestro corazón, llorando, desahogando. Por eso, si Jesús lloró ante su amigo, ¿cómo no vamos a llorar nosotros ante nuestros familiares queridos? Sin embargo, Jesús le dice, Lázaro, yo te digo, levántate y sal de ahí. Jesús, después de llorar, revive a Lázaro. Y ustedes se pueden preguntar, me pueden preguntar, pero Padre, si Jesús levantó paralíticos, curó al ciego de nacimiento, curó a la mujer con hemorragias de 12 años, si Jesús revivió a la hija de Jairo, el jefe de la sinagoga, si Jesús revivió al hijo de la viuda, ¿por qué no revive a nuestros familiares? ¿Por qué, por qué no revivió a esta persona que yo quería tanto? Es más, ¿por qué nadie revive? ¿Por qué actualmente nadie revive? ¿Acaso te olvidaste de nosotros? ¿Acaso solamente pensabas en la gente de tu tiempo? ¿Acaso solo te conmovías cuando tú estabas ahí y ahora en el cielo no te conmueves? Es como un reclamo natural que uno puede hacerle a Dios. Pero ¿cuál es la clave? Que Jesús revivía personas para que creyeran que Él era la resurrección. No tanto como para solucionar la situación, como diciendo, voy a revivir a todo el mundo para que nadie sufra. No, Él revivió a algunas personas, 3, 4, 5 personas, pero eran signos de para que nuestra fe fuera sólida cuando Él ya no estuviera. Para que nosotros sepamos cuál es el poder de Jesucristo a la hora de llamarnos a la resurrección. Eso es lo importante. Lo importante no es que el Señor reviva a todos nuestros difuntos del parque del recuerdo y se levanten de sus tumbas. No, 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 no. Ellos ya están bien. Ellos ya están bien. Cuando Jesús vuelva al final de los tiempos, sí que resucitarán esos cuerpos
y esos huesitos o esas cenizas se van a convertir otra vez en un cuerpo inmortal. Pero eso será al final de los tiempos. Nadie sabe cuándo será eso. Mientras tanto, mientras tanto, nos queda unos huesitos, unas cenizas, que las cuidamos porque son sagradas. El cuerpo es sagrado, es templo del Espíritu Santo. Cuando somos bautizados, recibimos al Espíritu Santo y nuestro cuerpo queda santificado. Por eso es que nosotros cuidamos de ese cuerpo que ha fallecido, lo cuidamos porque ahí habitó el Espíritu Santo y ese cuerpo resucitará en el último día. Por eso no es bueno esparcir las cenizas, no deben hacer eso. No se deben esparcir las cenizas ni en el mar, ni en la tierra, en un parque. No, no. Que estén en un lugar sagrado como están sus familiares en el Parque del Recuerdo. Ahí están bien cuidados y ahí esperarán a la resurrección de todos los muertos. ¿Cómo aceptar la muerte? ¿Cómo aceptar la muerte? Solo la esperanza nos puede ayudar a aceptar la muerte. Porque no quiero que esto suene fuerte, que suene feo, pero a veces somos egoístas. A veces somos egoístas. Porque pensamos más en nosotros que en el ser familiar, el familiar que murió. Pensamos en nuestra tristeza, nuestra desolación. Pensamos en que nos han arrancado algo de nosotros mismos, de nuestro corazón. Pero eso somos nosotros, nosotros. Hagamos el esfuerzo de pensar en la otra persona que falleció. Pensemos que está mejor que nosotros. Por ejemplo, si sufrió mucho por la enfermedad, por un cáncer, diabetes, hipertensión, sufrimientos en la vida, ya cansado, cansada, después de 70 años, 80 años, 90 años, y pedirle que se quede más tiempo con nosotros, es un poco egoísta, es un poco egoísta. Es mejor darle la oportunidad de vivir una vida sana, feliz, una vida revitalizada en el cielo. Yo sé que en la teoría es fácil, pero es verdad, es verdad. La muerte termina siendo la medicina de la eterna juventud. La medicina de la eterna juventud. La única manera de vivir plenamente feliz es pasando por la muerte. Es el único camino y por el que todos tendremos que pasar, todos, tarde o temprano, jóvenes o viejos, todos pasaremos por la muerte. Así es que dispongámonos, preparémonos, nosotros también. Les voy a contar la última experiencia porque ya me pasé un poquito del tiempo. Resulta que en Chile, aquí en Chile, la gente vive muchos años, es muy longeva. Las personas naturalmente viven 90 años, 92, 93, 100. A veces me dicen,
Padre, lo invitamos al cumpleaños de mi abuelita, tiene 101 años. Dios mío. Bueno, resulta que se muere el abuelito con 97 años y los familiares lloran así a mares como si no se hubieran imaginado que podía morir. Y imagínense, o sea, suena paradójico porque uno ya más o menos sabe que va llegando la edad, que va llegando el momento, ¿no? De partir y uno se va preparando. Pero acá pareciera que como que no se preparan para ese momento con tiempo, como que esperan que viva 120 años, algo así. Es muy anecdótico, yo en el Perú no había visto eso. Yo en el Perú sí veía dolor en los velorios, en los entierros, pero obviamente pues cuando la persona era muy mayor había más serenidad, y te decían, padre, mi mamá ya está descansando, estoy en paz, estoy tranquilo, tranquila, ya, ya era hora de que descansara. Me preguntan aquí, bueno, ¿y cuando son jóvenes? Cuando mueren jóvenes, cuando mueren por un accidente automovilístico, por una enfermedad. ¿Cómo afrontar eso? ¿Cómo entender eso a la luz de Dios? Muy difícil, muy difícil. Pero les puedo decir una cosa. Nunca se nos ha prometido que vamos a llegar a viejos. En ninguna parte Jesús prometió que íbamos a llegar a viejos. Todo lo contrario. Muchas parábolas de Jesús dicen, manténganse en vela porque el día está por llegar. ¿Recuerdan esas palabras de Jesús? Manténganse en vela porque el Hijo del Hombre llegará. Pero nosotros escuchamos eso y decimos, sí, pues algún día, dentro de 1000 años, vendrá. Pero Jesús se refiere también a la muerte. Prepárense la edad que tú tengas, prepárate, porque puedes morir mañana, en cualquier circunstancia, un accidente, por tu culpa o por la culpa del otro, o por la culpa del otro. Y la muerte no distingue edades. Puede ser un bebé, puede ser un adolescente, puede ser un adulto, un anciano, pero ocurrió el accidente, ocurrió el accidente. Y se supone que uno siempre debe estar preparado por si sucede un accidente. Yo cuando me subo a un avión, yo me preparo por si, por si es mi último vuelo. Sabemos que hay aviones que se caen. Yo confío mucho en los aviones y me encanta volar, me encanta volar. Pero en cada vuelo sé que voy a estar tan alto que si eso se cae, hasta ahí llegué. Entonces yo rezo, me preparo, me encomiendo a Dios en ese vuelo. La verdad estoy tranquilo en el vuelo. Y cuando aterriza, siempre le doy gracias a Dios. Gracias Señor, porque este pájaro gigante nos trajo a casa. Pero siempre está la posibilidad de que eso no suceda. Es más, a veces me hago la idea de que si, por ejemplo, el avión tiene una falla, pararme como sacerdote y dar la absolución general a todos y decirles, bueno, estamos en peligro de muerte, arrepiéntanse de sus pecados porque voy a dar la absolución. Es, es lo que me tocaría hacer.
No sé si lo lograré porque un día yo así todo valiente pensando, sí, si el avión tiene problemas, yo agarro el micrófono y digo, bueno, recemos un Padre Nuestro. Cuando vino una turbulencia y me puse pálido y me mareé. No funcionó mi plan. Pero, pero por lo menos está la conciencia de que en cualquier momento podríamos morir. Y preparemos a nuestros hijos para eso, no creamos que nuestros hijos tienen la vida asegurada y que no van a vivir hasta los 80 años. No, no. Eh, Sobreprotegerlos es un problema. Sobreprotegerlos es un problema. Porque le quitas las alas. O sea, intentar que no les pase nada es inútil. Es inútil. Uno necesita un espacio de libertad. Yo sé que una madre siempre piensa, lo van a atropellar, le van a robar, le va a pasar algo. Pero, ¿qué ganas con eso? ¿Qué ganas con eso? Podría suceder como podría no suceder y no tienes cómo controlarlo. No vas a estar de la mano. Imagínate una mamá con su hijo de 40 años de la mano para que no le pase nada. No, ellos tienen que aprender. Ellos tienen que aprender a sobrevivir, a ser prudentes, a alejarse del peligro, a no excederse en la velocidad, a no tomar trago excesivamente. Ellos tienen que aprender a ser prudentes, no a tener a la mamá y al papá al lado, porque eso no va a durarles toda la vida. Bueno, yo me emociono y hablo demasiado. Eh, Cualquier pregunta aquí la voy revisando y intentaré responderla. Sí, aquí hay una pregunta muy interesante. Eh, Pilar, mira, obviamente el COVID o COVID, no sé cómo se dice, es una situación totalmente rara, ¿no? Que nunca habíamos vivido. Y eso hace que sea más doloroso el proceso cuando, por ejemplo, alguien está contagiado de nuestra familia, lo llevamos al hospital y no sale vivo del hospital. Tú lo viste bien, relativamente bien, caminando, entró, no te dejan entrar a ti, no sabes nada, le dejas un celular, no te llama nadie y en 3 días te dicen, mire, el señor tal falleció por el COVID. O sea, ¿quién puede creer eso? ¿Quién puede esperarse eso? Es dolorosísimo. Y después te dicen, miren, no puede haber, no puede haber velatorio, no puede haber velación por el contagio. Es triste, es doloroso, es espantoso, pero es un acto de caridad con los demás. O sea, nuevamente, por ti yo te entiendo, pero pensemos que esto nos pone en peligro a todos. Y por solidaridad, para no contagiar a otras personas, porque posiblemente estemos contagiados, entonces
debemos hacerlo así. Pero tranquilos, esto va a pasar, tú vas a ir donde tu familiar difunto, donde está enterrado, donde está enterrada, y ahí podrás rezar, conversarle, visitarlo. Esto va a pasar, no se preocupen. Yo sé que algunos se están preguntando en el parque, ¿podemos ir hoy? Y el parque responde, miren, por medidas de higiene el gobierno pide que todavía no abramos. Y al día siguiente preguntan, ¿y hoy podemos ir? Por motivos de salud del gobierno, ta, ta, ta. Y al día siguiente alguien pregunta, ¿hoy sí? Entonces, sí, pues estamos ansiosos, estamos ansiosos. Me ha tocado enterrar personas con un familiar, dos familiares, eh, lamentablemente. eh, pero bueno, intento hacer una liturgia muy bonita, muy sentida. Quizás tomo algunas fotos para mandárselas a los familiares, pero es una situación totalmente extraordinaria, no, no es algo común. Uf, Fausto, esta pregunta es dura. Me tocó, me tocó. ¿Cómo explicarle a un niño que su padre o su madre acaban de fallecer inesperadamente? Esto me tocó en México. Resulta que yo estaba de visita en México, donde una familia, amiga, y llaman a decir que había fallecido el papá de los niños, bueno, de dos niños del colegio, compañeros del colegio de la persona a la que yo visitaba. Eh, ¿Cómo murió? Estaba yendo al aeropuerto a recoger a su esposa. Entiendo que el hombre corría bastante a velocidades imprudentes y tuvo un accidente y murió. La esposa en el aeropuerto nunca, no, no, no lo, vio que no estaba y volvió en un taxi a la casa. Es más, vio el accidente volviendo del aeropuerto, pero nunca se imaginó que fuera su esposo. Llegó a la casa, la llamaron, tu esposo murió en camino al aeropuerto. Los hijos en el colegio. La mujer destrozada. ¿Cómo le explico a mis hijos? No puedo, no soy capaz, no puedo. ¿Qué hacemos? Bueno, tomemos valor, vamos a ayudar a esta mujer y vamos a hacer lo que podamos. Vamos a ir por los niños al colegio, los vamos a traer aquí a la casa de la amiga, que jueguen un rato y cuando la mamá de los niños esté mejor, se reponga y les pueda contar, se los llevamos a la casa. Muy bien, los niños estaban jugando, pero esas intuiciones, ¿no? De los niños. Quiero ir a mi casa. Tranquilo, sí, ya vamos a ir. Nosotros con el corazón destrozado y llamando. ¿Cómo estás? Destrozada, no puedo. Ya. Niños, sigan jugando, sigan jugando. Hasta que ya, vamos a enfrentar esto. Nos llevamos a los niños y yo le dije a la familia, déjenme entrar solamente a mí con los niños, donde su mamá. No entre más gente, porque no sabemos cómo va a reaccionar cada uno. Los niños veían a familiares, amigos, vecinos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Asustados. Entramos a la casa.
Ajustamos la puerta, sentamos a los niños y yo esperando a que la mamá les dijera que su papá había muerto. Mamá, ¿qué pasa? ¿Por qué lloras? Mamá, cuéntanos. Y yo dije, no, no va a ser capaz, no va a poder. Y les dije, niños, escúchenme bien. Su papito se fue al cielo. Tenía que decir la verdad clara y directa. Obviamente, llantos. No, no puede ser. Mi papá. Un niño, uno salió corriendo para allá, la otra se quedó llorando acá, la mamá se aferró a uno, yo me fui a agarrar el otro. Pero es inevitable. No les podemos esconder la verdad a los niños, por más doloroso que sea el momento. Fue muy doloroso, el momento quizás más difícil de mi vida. Pero a él, al niño, lo agarré y le dije, mira, tú eres el mayor. Tienes que ser fuerte en este momento, te pido, para que tu hermanita, que es menor, pueda fortalecerse también y aguantar este momento tan difícil. Como que lo armé así como de valor para que no se desesperara. Y a la esposa también la agarré de los hombros y le dije, reacciona mujer, reacciona por el bien de tus hijos. Y bueno, ahí entró la familia y todos consolándose unos a otros, pero ya cuando el niño tiene una edad suficiente para entender, 6 años, 7 años, 8 años, hay que decírselo bonito y explicándole que está muy bien, pues su papá, su mamá, que están en el cielo, eh, en un lugar hermoso. Fresia, tuviste sufrir mucho a tu mamá, mucho tiempo. Mira, te voy a hablar de eso. Eh, Cuando a veces pasamos tiempos largos de enfermedad antes de morir, es una bendición de Dios. Me voy a explicar. Uno tiene que purificar muchas cosas antes de morir. Uno no sabe el pasado de las personas, lo que han vivido. Mm, Nadie sabe los pecados de nadie. Solo Dios sabe. Ya dije que la enfermedad no era un castigo de Dios. No. Pero en esos periodos largos de enfermedad, donde nuestro familiar está agotado, está sufriendo, Dios actúa, está actuando en el interior de ella, en el interior de tu mamá, en ese tiempo de espera de la muerte. Tú lo que ves es sufrimiento, dolor y quieres que eso termine, pero le tienes que dar la oportunidad a tu mamá a que procese el momento de su muerte y a que se prepare. Y Dios prepara a las personas. Muchísimas personas saben cuándo van a morir y me lo dicen. Yo voy a un hospital, voy y le digo a los familiares, pueden salir un momento, tengo que hablar con la persona. Yo ya sé que está muy grave. Y los familiares me dicen, padre, pero no le vaya a decir que tiene cáncer. No le vaya a decir que tiene cáncer. Entro y le pregunto, ¿cómo estás? Y me dice, aquí padre, preparándome. Y le digo, ¿se acerca tu partida? Sí, padre.
se acerca mi partida, pero mis hijos y mi familia no lo quieren aceptar. Entonces, es al revés. La familia no quiere que sufra la persona que se está muriendo, pero él ya sabe, ella ya sabe y se está preparando. Por eso el diálogo con el sacerdote es tan importante porque el sacerdote va al grano con caridad, pero va al punto. Sabes que podrías morir, estás preparado, preparada, quieres que recemos juntos, quieres confesar algo, quieres que te confiese la unción de los enfermos. O sea, es un momento, es un tremendo pero hermoso, hermoso. Y bueno, por último, contarles un testimonio, eh, un testimonio de que sucedió ayer. Eh, yo no puedo atender pacientes con COVID. Hay un protocolo muy estricto y solo algunos sacerdotes pueden atender, los han preparado para eso y tienen toda la indumentaria. Pero me contaba una señora de aquí de la parroquia que su mamá venía postrada hace mucho tiempo y estaba muy cansada, tanto la hija como la mamá. Y ayer me escribió un WhatsApp y me dijo, padre, no sé qué hacer, estoy desesperada, no sé qué va a pasar, esto es larguísimo, no aguanto. Y yo le dije, mira, acércate a tu mamá, háblale al oído y dile lo siguiente, mamá, ándate tranquila, nosotros vamos a... Perdón, hubo un corte, hubo un corte. Mamá, tranquila, ándate, ándate en paz. Nosotros vamos a estar bien. Vamos a rezar aquí contigo el rosario. En el segundo misterio, la señora se fue. La señora partió en paz, en paz. Es facilitarle la partida a nuestros seres queridos que ya están muy mal. Darles esa tranquilidad. Anda tranquila, anda tranquilo papá, abuelo, abuela, anda, nosotros vamos a estar bien. Bueno, espero que les haya ayudado mucho. Eh, es la experiencia que yo vivo como sacerdote y es lo que Jesús me enseña día a día en el Evangelio. Mucho ánimo, mucho ánimo. El dolor es inevitable. Perdón.